Entonces sí va a haber diferencias. Hay que ver exactamente en dónde nos los piden. De ahí depende. Dice aquí, cantidad de aire necesaria para el secado. Entonces debe ser en 1. Debe ser en 1. Lo hizo para 0, entonces va a cambiar un poco. O sea, el GS1 y el GS0 no van a cambiar. Lo que sí cambia, como les comento, es el volumen. Entonces, al cambiar el volumen, se va a modificar. Profe, ¿y ahí cómo saber cuándo es 0 y cuándo es 1? Bueno, el problema debía ser más específico. Debía decir aire atmosférico. Entonces, aire atmosférico, pues es el GB0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, debería ser en 1 el necesario. Y el requerido es en 2. Va a haber una ligera diferencia por el volumen húmedo, pero sí le va a pegar un poco. Entonces saquemos el volumen húmedo en 1. Ya sabemos cómo sacar el volumen húmedo. Si nos acordamos, la fórmula es la siguiente. Volumen húmedo en 1 va a ser igual a 1 entre 28.82 más Y1 entre 18 por la R. Pero la R está dado en 0.08205. Y va a estar en atmósferas, en metros cúbicos, en kilomol y en Kelvin. Y arriba tiene que estar dado en grados Kelvin. Sustituyan tanto TG1 como YA1. Punto 85, ¿qué, perdón? 32. Metros cúbicos de GS sobre kilogramo de GS. Como vamos a trabajar nosotros con propiedades extensivas, lo vamos a dividir entre la masa de B. Entonces, al dividir entre la masa de B, usted lo despeja y ya queda así. Volumen entre la masa de B y ya se convierte en testada. Y ya queda el despeje. Entonces, el despeje va a quedar igual al número de moles por RT, pero los moles van a quedar divididos entre la masa de B. Y la presión queda dividiendo. María tiene el volumen húmedo. Hay que multiplicar. A mí no me dio eso, profe. A mí tampoco, profe. ¿Cuánto le da? A mí me... 1.01. Ah, exacto, eso. 1.01. A ver qué sucedió ahí con el punto 85. Hasta aquí, ¿todo claro? Y si ya tienen el volumen húmedo, simplemente para sacar el GB, dijimos 1 va a ser igual al GS, que ya obtuvimos multiplicado por el volumen húmedo en 1. Y el GS ya me habían dicho por ahí. Es de 5.304. 5.304, ok. Hay que hacer la operación. $5.357.04. Y bueno, viendo aquí las unidades, primero son los kilogramos de GS sobre hora y luego el volumen húmedo, los metros cúbicos de GS sobre kilogramos de GS. Cancelamos los kilogramos de GS y nos vamos a quedar nada más con los metros cúbicos de GS sobre hora. Ya está nuestro resultado. Entonces, si dice atmosférico, es todo con TG0, ¿verdad, profe? Sí, mire, si usted ve su diagrama, el aire atmosférico es lo que va a entrar apenas al precalentador. Tenemos que poner aire atmosférico.
¿Qué otra cosa nos piden ahora? La longitud y el diámetro del secador. Entonces vamos a trabajar con el diámetro primero. Y una vez que ya tenemos el diámetro, ahora sí podemos sacar la longitud, porque para sacar la longitud depende del diámetro. Entonces, si no tenemos el diámetro, no podemos seguir. Vamos a enfocarnos a determinar ese diámetro. Y para sacar entonces ese diámetro hay que sacar el gasto. Y bueno, para el diseño, siempre para el diseño, como yo les había comentado la vez pasada, se va a hacer con respecto a 2, no con respecto a 1. ¿Por qué a 2? Porque es el aire que ya pasó a través del secador. Y dentro del secador tiene masa que está ocupando. Aquí abajo dice que es el 90% de su volumen del secador. Por lo tanto, el 10% es ocupado por la masa del sólido húmedo que se está secando. Entonces aquí vamos a dibujar esto. Entonces ahí tiene su 10%. Ocupado por sólido. Entonces hay que restarle ese 10%. Y ahora sí ya se diseña. El secador, cuando se hace así el cálculo normal, obviamente va a ser al 100% sin restarle el volumen. Entonces hay que hacer un ajuste para que el secador sea un poco más largo y se compense debido a la masa que está ocupando por sólido. Espero que se comprenda esa parte. Bueno, entonces vamos a proceder. Entonces, el volumen se multiplicaría por 1.1, ¿no? En este caso. Por así decirlo, o lo divide entre 0.9. Ah, ok, gracias. Entonces está claro esa parte, que vamos a diseñarlo con respecto al aire de salida, no con respecto al aire de entrada. Porque el que está entrando, pues todavía no tiene ningún efecto del volumen. Pero una vez que ya salió, sí tiene efecto. Entonces, ¿cómo sacamos el gasto? Tiene que ser el gasto 2. Va a ser igual al área de sección transversal multiplicado por la velocidad del gas que está adentro. Miren, ahí lo pueden ver. La velocidad del aire es de 1.06679. Y sería el GB. Metros sobre segundo. Y tendríamos que despejar S de ahí. Despejamos S. Sabemos que S es igual a pi entre 4 diámetro del secador al cuadrado. Pero hay que encontrar primero el GB2. Y el GB2 no es más que el GZ testado por el volumen húmedo en 2. Entonces ya estamos viendo, ¿no? Por dónde va la jugada. Pero cuando despejemos el diámetro del secador, eso va a ser al 100%. Hay que sacar una S efectiva. S efectiva no es más que S dividido entre 0.9. Y esto, pues obviamente va a ser pi entre 4 diámetro de secador efectivo al cuadrado. Y lo que ustedes están pidiendo es el diámetro de secador efectivo. El real no es al 100. Bueno, y entonces calculemos el gasto volumétrico en la salida. Ya vimos por qué. ¿Dudas? Esa velocidad del aire la dan en el problema, ¿verdad? Sí, le dan el problema. Le dieron en pie sobre segundo y lo convertimos. Entonces saquemos el GB2. El GS ya lo tenemos, el volumen húmedo en 2 no lo tenemos. Contamos con la GA2 y también con la TG2. A ver, sacamos el volumen húmedo en 2. Profe, se considera que la velocidad es constante, ¿no? A través del secador. Sí, sí tiene que ser constante. Porque además debe ser un flujo turbulento. Según aquí el volumen húmedo da de 0.9138. A mí me dio de 0.91. 0.9138. Sí. Está correcto. Bueno, tiene su volumen húmedo. Multipliquemos por el GS ahora. Ok, hacemos la multiplicación. Si me dicen el GS testado. 53. Perdón. 5304.4. Kilogramos de GS sobre hora. Por el volumen que acaban de obtener.
.91 38. metros cúbicos de GS sobre kilogramo de GS. $4,847.1607. Metros cúbicos de GS sobre hora. Pero esta a su vez va a ser igual a S multiplicado por la velocidad del gas. Y la velocidad del gas ya lo conocemos. A ver si anotaron por ahí la velocidad del gas. Era de 1.06679. .06679, pero van a ser metros sobre segundo, ¿no? Así es. Ujú. Pero no nos sirve de momento esas unidades de segundos porque del lado izquierdo lo tenemos en horas. Hay que convertir eso a horas. $3,600 segundos abajo una hora. Se cancelan los segundos. Y vamos a tener 4,847.1607. Metros cúbicos de GS sobre hora. Esto va a ser igual. ¿Cuánto les da 1.06679 por 3,600? $3,840.4440. Metros sobre hora. Pero ahí se divide, ¿no, profe? Los 4,800 entre el volumen, digo, entre la velocidad, para que dé la S. Bueno, ya despejamos la S, sí. Ah, ok. Sí, vamos a despejar la S. A ver, vamos a despejar S. Esa va a ser una S al 100%. ¿Cuánto va a dar? Como 1. 1.1. 1.2702. Sí, eso. 1.27. 02. Y serían metros cuadrados porque se va a cancelar un metro cúbico del lado izquierdo con un metro del lado derecho. Entonces nos quedan los metros cuadrados. Pero es al 100. Esto no lo queremos al 100, lo queremos al 90% porque así lo dice el problema. Vamos a sacar una S efectiva. Sacamos la S efectiva. Y entonces va a ser igual a la S al 100%. Aquí vamos a poner esto está al 100% de su volumen. Entonces vamos a poner esto del 100% de volumen. Y lo dividimos entre 0.9. Hago una operación. 1.4113. Metros cuadrados. Ahora vamos a igualar eso a pi entre 4 diámetro de secador efectivo al cuadrado y despejamos diámetro de secador efectivo. 1.3405. Y esa sería la respuesta del diámetro del secador. Ok, entonces ya tenemos el diámetro, vámonos por la longitud. Ahora vamos a ver cuánto le dio su compañera por acá.
Ok, bueno, miren, aquí le dio entonces 1.54, nosotros dio 1.34, por ahí anda, 20 centímetros, y ya con la holgura que utilizaría para el diseño, y eso se compensa. Bueno, vamos a sacar entonces lo que es la longitud. La longitud, como sabemos, no es más que el out por nut. Entonces vamos a empezar por el cálculo de out, unidad de transferencia global. Y como sabemos, nuestro out se define como el gas prima 1 multiplicado por el CM testado, son testados, dividido entre el coeficiente volumétrico de transferencia de calor. Vamos a calcular tanto de gas 1' testado, el CPM testado y el UA. Entonces comenzamos con el gas 1' testado. El gas prima 1 testado se calcula con el gas 1 testado entre el área de sección transversal efectivo, no puede ser el 100%. La S efectiva ya lo tienen. Vamos a recalcular un poco con sus datos de ustedes. Vamos a decir entonces que el GS1' testado va a ser igual al GS que ustedes me encontraron por ahí, creo que fue de 5004. Bueno, ese valor lo van a dividir entre la S efectiva que acaban de obtener ustedes. De 5.304, profe. Sí, entonces vamos a sustituir eso. Pero aparte me dijeron creo que punto 3. Punto 4. Punto 4. Y habíamos dicho que son kilogramos de GS sobre hora entre el área de sección transversal efectiva. De 1.40. 4113 metros cuadrados. Bueno, si eso es cierto, 1.4113, hagan la operación. Da de 3.758.5. Kilogramos de aire sobre hora metro cuadrado. Entonces ya tenemos el primer factor ahí. Hay que calcular ahora el CM testado promedio. Ahí le pusieron P o P porque estamos usando la ya M promedio. Entonces calculamos aquí abajo el CM testado. Y el CM testado no es más que el de la mezcla. 0.24 más 0.45 multiplicado por el YM. Es el promedio de las humedades absolutas. Hay que calcular primero el YM testado. El YM testado va a ser igual a la Y1 que ya leyeron ahí en su carta, más el Y2 también leída, y entre 2. A ver, vamos a sustituir los valores para que vayamos viendo qué hacemos. A ver, el Y1. 0.0075. Más Y2. Que es 0.027. Da de 0.01725. Ahí. Ok, entonces pon 0.1725 son kilogramos de A sobre kilogramos de GS. Y podemos sustituir ahora sí, ahí en la mezcla. 0.2478. Kilocalorías sobre kilogramo de B, grados Celsius. Ya tenemos dos factores, necesitamos el coeficiente global de transferencia de calor. Sabemos nosotros de que entonces su A va a ser igual a 237 y luego todo eso multiplicado por el gas prima testado promedio y debe ser de 1, pero esto elevado a la 0.67 y lo vamos a dividir entre el diámetro del secador efectivo. A ver, chequen la fórmula, si la tienen anotada por ahí. Sí, está bien, profe. Sí, está bien, profe. Ok, bueno, Solo entonces... que hay que pasar GS1' a segundos. Exacto, entonces ahí sí hay que cuidar eso. Pero para encontrar esa parte hay que hacer una modificación porque no es tan directo. No tenemos el promedio, tenemos el G1' testado. Entonces hay que sumarle la humedad. Y bueno, eso es igual a GS1 más el YA promedio. Por aquí voy a poner la fórmula. Entonces para encontrar eso va a ser igual al GS1
testado promedio. A mí me faltó ponerle un 1 ahí. Aquí vamos a poner un 1. Y entonces eso va a ser igual al G S1' testado, que ya lo tenemos. Lo tenemos ahí arriba. Y lo vamos a multiplicar por 1 más el Y promedio. A ver, revisen las fórmulas. Es importante que vayan checando que estén correctas. Sí, está bien. Ok, bueno, pues entonces vamos a sustituir tanto la YM como el GS1' testado promedio, que es 3758.5 kilogramos de GS sobre hora. Metro cuadrado se le vamos a sumar 1 más el 0.01725. A mí me dio de 3823.3. Ok, son kilogramos hora metro cuadrado. Hay que convertir eso a kilogramos segundo metro cuadrado. Es el que vamos a sustituir en nuestra fórmula de Watt. A ver, conviertan horas a segundos, nada más lo que falta. Va a dar como 1.1 o 1.08. 1.062. Entonces Sí, profe. 1.062 kilogramos segundo metro cuadrado. Ese sería el valor que vamos a meter ahí en el paréntesis y elevarlo a la 0.67. Sustituimos valores. Esto va a ser igual a 237. La multiplicamos por su valor que acabamos de obtener. 1.060, algo así. 62. Sí. Vamos a dejarlo así, sin unidades, elevado a la 0.67. Y el diámetro de secador efectivo. 1.3405. Hay que hacer la operación. 184.0708. 0708. Y van a ser unidades de joules, como les había dicho la vez pasada. Segundo, metro cúbico seguramente, porque hay un coeficiente interfacial ahí. Grado Kelvin. Bueno, vamos a hacer la transformación ahora. De joules a kilocalorías, de segundo a horas, y los Kelvin a grados Celsius. Empezamos con joules. ¿Cuántos joules a kilocaloría? 0.284 calorías es un joule, ¿no? Bueno, ahí no hay tanto problema, ¿no? Sabemos de que 1000 calorías va a ser una kilocaloría. Y ahora hay que pasar los segundos a horas. Ahí tampoco hay problema. 3600 segundos arriba, abajo tenemos una hora. Y ya quedó. Vámonos con los Kelvin. ¿Cómo lo hacemos con los Kelvin y los Celsius? ¿Quién sabe, profe? ¿Cómo? Ustedes saben que una delta de Kelvin, ¿acaso no es una delta de Celsius? Y es lo mismo. Es 1 a 1. Solamente cuando quieren pasar de Celsius a Fahrenheit es 1.8. O quieren pasar de Celsius a Rankine, también es 1.8. En deltas, no en conversiones. ¿Ok? Y bueno, ahí obviamente las deltas se cancelan. Ya también se cancelan los Kelvin. Caloría con caloría. Segundo con segundo. Ya nos tiene que dar así las kilocalorías. Hora. Metro cúbico no sufrió modificación. Y los grados centígrados. 158.3745. Vamos a dejarlo con 3 dígitos aquí. Sustituimos para obtener el out G. Estamos en la fase gaseosa. Y entonces nuestra ecuación, como lo habíamos visto, era el G
S1' testado multiplicado por el CM testado y dividido entre el UA. Sustituimos valores y nos tiene que dar metros después de eliminar todas las unidades. Si todo eso está correcto. Empezamos por sustituir el G1' testado. Bueno, sustituimos los valores. Ahí vemos de que entonces el GS1' testado es igual a 3758.5 kilogramos de GS sobre hora, metro cuadrado. El CM testado es de 0.247 y tiene unidades de kilocalorías, kilogramo de GS, grados Celsius. Y lo vamos a dividir entre UA, 158.373 kilocalorías hora metro cúbico grados Celsius. Vamos a ver las unidades, que todo cuadre aquí. Vamos a cancelar primero los kilogramos de GS, kilogramo de GS, kilogramo de GS, grados Celsius en el denominador, con los grados Celsius en el denominador, las kilocalorías con kilocalorías, las horas también, y va a quedar por los medios y los extremos metro cúbico entre metro cuadrado. ¿Sí se ve? Así que el metro cúbico va a quedar hasta arriba y el metro cuadrado dividiendo. ¿Cuánto dará eso? 5.8783. 5.878. Y metros. Ahí está nuestro out. Nos falta nuestra NUT. Calculemos el NUT con la media logarítmica. Va a ser igual. Si ahí tienen la fórmula. A delta de TG. Y lo vamos a dividir entre TG menos T del sólido. Entonces aquí va a quedar la función de la temperatura de bulbo seco menos la temperatura del sólido media logarítmica. Y vamos a calcular la media logarítmica aquí abajo, para que no se vea todo amontonado ahí. Entonces calculamos TG menos la temperatura del sólido media logarítmica. Esto va a ser igual, aquí se va a repetir 4 veces el binomio. Entonces comenzamos por repetir aquí estos binomios arriba, logaritmo, y comenzamos primero con el punto 1, punto 2 o punto 2, no importa el orden, siempre y cuando se respete arriba y abajo. Entonces, 2 menos 1, profe, yo tengo. Ok, 2 menos 1. Entonces repetimos 2 menos 1 abajo, también es 2 arriba, 1 abajo. Y la función TG menos T del sólido, TG menos T del sólido, la TG menos TS, TG menos TS. Hay que encontrar ahora las TGs y las TS. Traer nuestro diagrama aquí para ver cuáles son las temperaturas. Ustedes ya tienen por ahí las temperaturas capturadas.
o sáquenle una foto, me van diciendo cuáles son las temperaturas aquí. Ahí podemos ver, la TC1 es de 45, la TG1 no la tenemos. Me van a decir de cuánto encontraron ustedes o la que manejamos. Y hay que tener la TG1 que sacamos de la carta. 80 grados, profe. Listo, ahí está. TG1, ahí está la TG2 de 34.5, la que ustedes leyeron. Y la TC2 es de 22 grados Celsius. Entonces, con esas temperaturas vamos a llenar nuestra función de la media logarítmica para sacarla. Ok, si ya tienen eso, ahora sí me van dictando los valores. Esto va a ser igual. 34.5 menos 22. Ok, ahí está, menos el TG1. 80 menos 45. Y abajo repetimos. Entonces va a quedar logaritmo del primer binomio 34.5 menos 22 entre 80 menos 45. Hagan una operación. 21.8527. Ok. Punto 85.3, profe. Bueno, muy cercano a la de su compañera. Punto 85.3. Ok, ya tienen ahí su medio logarítmico. Ahora vamos a sacar ya el valor del NUT. Sustituimos valores en la delta de TG. Esto va a ser igual a la TG1, que es mayor, menos la TG, es la TG2 acá, dividido entre el valor que me acaban de dar, que es de 21.853. Me dio de 2.08. A ver, el TG1 me dijeron de 80 y el TG2 es de 34.5. Y va a estar dividido entre 21.853. Y ahí tiene su valor de NUT. Sí, 2.08. Ok, y ahora lo que queda es multiplicar out por NUT. Y sería la longitud del secador. Vamos a hacerlo aquí abajo. 12.23, profe. Pues ahí está su longitud. Profe, esta longitud no se le agrega ni se le quita nada, ¿verdad? De hecho, se le agregó al principio, ¿no? Cuando dimos entre punto 9. Sí, hicimos ese pequeño ajuste. ¿Qué más nos piden? El tiempo de retención y la inclinación. Ok, bueno, pues vamos a calcular el tiempo de retención, la teta. Z ya lo tenemos. Fide nos los debe dar el problema. Ok, lo que no tenemos es la WS' de estado. Y lo vamos a sacar con la siguiente fórmula. Como lo tienen ahí abajo, WS' testado no es más que la WS testada entre S efectiva. Y la WS la vamos a sacar con el sólido húmedo. Es decir, que esto va a quedar como WH por 1 menos XI, pero minúscula en fracción peso, dividido todo eso entre S efectiva. WH ya lo conocemos, es de 1814.4. 4.000 libras es igual a 1814.4. Esa es la WH. Entonces queremos la WS. Entonces va a ser igual al flujo del sólido húmedo multiplicado por 1 menos XI, fracción peso. A ver si me dicen cuánto es la S efectiva, la de ustedes. 1.4113.
Y ahora sí. Tenemos primero la WH. $1,814.4. Ok, kilogramos sobre hora. La vamos a multiplicar por 1 menos XY. 1 menos 0.11. Entonces 1144. Punto. 20. Ok, ya tienen su WS'. Ahora sí puede calcular el tiempo de residencia sin problema. Ya nada más es cuestión de sustituir. A ver, vamos a hacerlo entre todos. A ver, que nos vayan convirtiendo ahí en kilogramos, segundos, metro cuadrado. Pero es para más adelante, ahorita no. Ok, sacamos nuestra teta aquí. Teta va a ser igual a la Z que ya me habían dicho por ahí. ¿De cuánto fue? 12.23. Metros. Ahora, por la FIDE me dicen que es de 0.04 multiplicado por la ρ. $2,300. Y lo vamos a dividir entre 1144.20 kilogramos hora metro cuadrado. Sustituyan y calculen. Dígame el valor de teta. Aquí podemos ver de que se van a cancelar los kilogramos con kilogramos. Luego se va a cancelar por aquí un metro con un metro cúbico y va a quedar metro cuadrado, pero también se va a cancelar con el metro cuadrado. Entonces se cancelan todos los metros y nos quedaremos nada más con las horas. Entonces, teta, ¿de cuánto será? De 0.9833 horas. Bueno, ya que tenemos esa teta, vámonos a calcular entonces la inclinación. La inclinación tienen por ahí una fórmula donde dice que la phi de 0 es igual .3344 por la WS' sobre ¿qué? La ρS. la densidad del sólido. Entonces viene la omega y lo vamos a multiplicar por ahora. N a la punto 9 elevado a la punto 9 ¿Sí? por DF. El diámetro del secador efectivo. Ok, pero esa phi de 0, por ahí deben tener otra ecuación que está igualado a ver si me dicen, creo que la phi de, esto es igual a la phi de 0 más menos la K por la GS1' de estado promedio. A ver, revisen la ecuación por ahí. Sí, es así, profe. Ok, Sí, profe. entonces podemos decir de que si despejamos la phi de 0, la phi de 0 va a quedar igual a la phi de, que ya lo conocemos, que es de 0.04. Y como es un secador en contracorriente, pues les decía si era más o menos. Positivo si es contracorriente y negativo paralelo. Ok, entonces nos vamos a quedar con el positivo acá. Estamos con el positivo. Y como estamos despejando el phi de 0, entonces va a pasar como menos K por el GS1' de estado promedio. Entonces lo podemos igualar aquí arriba con el phi de menos la K del GS1' de estado y es promedio. Y vamos a despejar la omega. Es phi de menos K. Y luego por el GS1' de estado promedio.
pero el valor de K se determina mediante una expresión. Sí, es 0.6085 ¿Sí? entre la densidad del sólido por el diámetro de la partícula elevado a la 0.5. Ah, ok, que podría quedar raíz cuadrada de diámetro de la partícula. Sí. Pues debemos de calcular esa K. Entonces el valor de la K va a ser igual al numerador, 0.185, como me dijeron, y dividido entre la densidad del sólido. Nos los dan la densidad del sólido en el problema. Sí, es de 2300. Entonces vamos a sustituir ahí abajo 2300. Y luego la dp, que es el diámetro de la partícula. Es de 0.0008. 308 metros. Sí, exacto. Ok, porque es 0.8 milímetros, entonces divide 0.8 entre 1000 y debe dar 308. Entonces raíz cuadrada de 0.038 y en el numerador pues no cambia. 0.6085. ¿Cuánto de eso? 0.009354. 0.009354. Hay que sustituir aquí en la parte de la ecuación. Phi d ya lo conocemos. Phi d es de 0.04, si no mal recuerdo. Y lo vamos a multiplicar todo eso por K. Es el valor que me acaban de dar. 0.009354. Hacemos la operación ahí. 0.04 menos 0.009354. Aquí ven que hay un factor ahí que está multiplicando a la K, a la G1' testado promedio, que es el valor de la K. Y pues bueno, eso nos obliga a utilizar el GC1' testado promedio en kilogramos segundo y en metros cuadrados. Entonces metemos su valor. Por aquí lo tenemos, a ver, déjenme checar. El valor que vamos a usar va a ser el de 1.062, ¿ya lo vieron? Aquí está. Esto es el GS1' testado promedio. Ahí lo puse en rojo. Y es lo que vamos a meter aquí. A ver si lo ven. 0.03. A ver, revisen si no hay alguna duda aquí con el despeje y con las sustituciones. Eso es phi de 0. Entonces aquí abajo podemos decir de que omega que está en el denominador, podría quedar despejado como WS'. Bien, aquí lo tenemos. Sí calculamos en kilogramos hora metro cuadrado, pero no el de kilogramos segundos. Hagan el cálculo y me dicen. Lo van a dividir entre 3600. Da de 0.3178. A ver, revisen si no hay alguna duda hasta aquí. ¿Dónde viene el WS' testada?
Bueno, si ya tienen el WS' atestado, vamos a tomar el valor de 0.3178. Y lo vamos a sustituir aquí. Rho del sólido, 2300 por phi de 0. 0.03. Por la N. No la hemos calculado. Hay que calcular la N. Por ahí, si ven su formulario, dice que N es igual por la velocidad periférica y dividido entre el diámetro. A ver, cheque. Tengo una duda. En el formulario viene como velocidad periférica sobre pi por 2. Ajá. Exacto, el pi viene abajo en el denominador. Ah, va en el denominador. Aquí estoy viendo que N es igual a velocidad periférica entre pi y diámetro de diseño. ¿Sí están bien ustedes? Dividido entre pi. Sustituimos el valor de la velocidad periférica. Ya convertidos en metros sobre segundos. Da de punto... bueno, ahorita. Es 0.5 la velocidad periférica. 0.5 metros sobre segundo. ¿Ok? Sí. Y lo vamos a dividir entre pi y el diámetro del secador. Este tiene que ser el efectivo. Es de 1.3405. Bueno, sustituimos valores aquí en BP dividido entre pi y diámetro de secador efectivo. ¿Cuánto da esto? 0.1187. Y si observamos, se van a cancelar aquí los metros con metros y nos van a quedar los segundos a la -1. Que también podemos decir que es de 0.1187 RPS. O sea, revoluciones por segundo. Y sustituimos el valor aquí. 0.1187 elevado a la 0.9. Y ahora por el diámetro del secador, me dijeron aquí abajo que es de 1.3405. Hagan la operación. Acuérdense que este es omega. Da 0.007822. Metros de vacío sobre metros lineales. Y esa es la inclinación de nuestro secador. Podemos sacar el ángulo. Entonces, si le llamamos nosotros alfa, nuestro ángulo, sí, podemos determinar mediante la tangente inversa la obtención de ese ángulo. Sáquenle tangente inversa o arcotangente del valor 0.0078. .4482. O sea, medio grado de inclinación. A ver, vamos a ver cuántos centímetros o milímetros y toda la longitud. .078. Este viene siendo por metro lineal. Si lo pasamos esos metros de vacío de altura a milímetros, 0.78 milímetros. No, 7.8.
7.8 es casi, a ver, 7.8 milímetros. Ese es por cada metro. Y ahora aquí tienen un metro. O sea, 7.8 milímetros de vacío. Y abajo tendrán metros lineales. Esto es por un metro. Pero ahora, ¿qué pasa si lo quieren proyectar para 12. ¿Cuánto fue? 12.28. Sí, 12.23 metros. En toda la longitud, ¿cuánto levantarían en un extremo? 95 milímetros. O sea, 95 milímetros, 10 centímetros. Prácticamente 10 centímetros de levantamiento de un lado a otro. 10 centímetros de altura. Entonces, hasta el momento, en cuanto a la parte de cálculo analítico, sin problemas. Bueno, pues vamos a resolver ese problema que lo veo interesante. Y ya quedó. Vámonos con los Kelvin. ¿Cómo lo hacemos con los Kelvin y los Celsius? ¿Quién sabe? ¿Cómo?